Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a este proyecto mensual número 6, semana 3. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 2, pero antes vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 6, que es Ecuador, mi mayor riqueza. De la misma forma, recordemos que este proyecto se compone de 5 semanas y que la semana número 3 tiene como nombre Las personas sí podemos cambiar el mundo. Y el día de hoy vamos a revisar esfuerzos intelectuales a fines del siglo XIX, actividad que corresponde a la materia de estudios sociales, y empezamos descubriendo cuál es el significado de la palabra intelectual. ¿Qué significa la palabra intelectual? Es una persona dedicada preferentemente al cultivo de las ciencias y letras, político-intelectual, ¿sí? Ahora, lee sobre 4 representantes significativos de nuestra cultura en el texto integrado de estudios sociales del Ministerio de Educación del séptimo año de Educación General Básica Media, páginas 30 hasta la 33. Y vamos a empezar. La cultura en busca de una identidad. 4 representantes significativos de nuestra cultura. Y empezamos con Juan Montalvo. Juan Montalvo nació en 1832 en Ambato, donde cursó sus estudios primarios. Desde muy joven escribió en periódicos y revistas de Quito y Ambato. Fue diplomático en Roma y París. Visitó Suiza, Italia, Francia y España. De regreso en 1860, comenzó a escribir en periódicos como El Cosmopolita, en el que delineaba sus pensamientos liberal e ilustrativo y criticaba a los detractores. Siempre polémico, reprochaba a pensadores, literatos y políticos de su tiempo. Gran parte de su crítica fue dirigida a García Moreno e Ignacio Veintimilla. Amigo por correspondencia del futuro líder liberal, Eloy Alfaro lo conoció en Panamá cuando huía de García Moreno en 1869. Este fue el inicio de muchos exilios que sufrió por su labor crítica y por su vínculo con el movimiento liberal. En sus múltiples escritos expresa su criterio filosófico siempre contra el despotismo, la tiranía y la corrupción que veían los gobernantes. Un dato a resaltar que no menciona el texto es que Juan Montalvo, como acabamos de leer, él escribía incitando al pueblo a liberarse, ¿verdad?, de los que eran sus gobernantes. Y hay una frase muy célebre de él que es: mi pluma lo mató. ¿A quién? Al presidente García Moreno, quien fue asesinado bajo el Palacio de Gobierno a machetazos. Y se dice que la pluma de él lo mató, ya que constantemente él escribía en contra del gobierno de García Moreno, y se dice que fueron sus palabras las que incitaron al pueblo a levantarse contra el dictador, ¿verdad? Entonces, esta frase es muy célebre. Mi pluma lo mató, de Juan Montalvo. También tenemos a Juan León Mera. ¿Quién es Juan León Mera? Nació en Ambato en 1832 y se educó en casa de sus familiares. Aprendió dibujo y pintura con el maestro Antonio Salas en Quito. Hablaba quichua, leía mucho y escribía constantemente. En 1858 se publicó por primera vez su poesía y en 1860 comenzó una carrera de servicio público. Las dos actividades se desarrollaban conjuntamente en la vida de Mera. Él se convirtió en una figura clave en la política de los últimos años de García Moreno. Fue gobernador de Tungurahua, varias veces diputado por esa provincia, y ocupó la presidencia del Congreso. A petición del Congreso, escribió la letra del himno nacional, que fue musicalizada por Antonio Neumann. Como ferviente católico, publicó poesías piadosas. Su obra ojeada histórico-crítica de la poesía ecuatoriana se convirtió en un referente hasta la actualidad, y su novela Cumandá, romántica e indigenista, fue la primera de este género literario en el país. Gestionó la creación de las escuelas matinales indígenas y presentó un proyecto de abolición del concertaje, sistema de trabajo agrícola implementado en el siglo XVII, que consistía en la sujeción del trabajador a la hacienda mediante impagables créditos otorgados por el hacendado. En 1892 se publicó Cantares del Pueblo Ecuatoriano, una recopilación de la poesía popular lograda con la ayuda de otros miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y que constituye un referente en nuestros días. A la muerte de García Moreno continuó una línea política que más tarde se conocería como conservadora. Mera redactó sus bases doctrinales. Él era más bien un teórico de los principios católicos que pensaba en clave política. Tenemos también a Federico González Suárez, quien nació en Quito en 1844
Inició su educación en escuelas confesionales gratuitas y continuó la secundaria en goce de una beca de la Compañía de Jesús. Se especializó en literatura. Religioso, inicialmente jesuita, renunció a su orden para ayudar económicamente a su madre. En Cuenca encontró el apoyo necesario para continuar en su vocación. Allí se relacionó con literatos e incursionó en la poesía. Escribió para periódicos y pronto se destacó como un hombre culto y de buena oratoria. Se pronunció sobre temas de actualidad, las libertades de conciencia y de prensa, la tolerancia de cultos y aclaró los principios católicos en relación con la educación, el matrimonio y la familia y el ejercicio de la política. Escribió como un convencido religioso y como autoridad de la Iglesia ecuatoriana con firmeza y seguridad para la amplitud de criterios. En 1868 se publicó su primera obra arqueológica sobre los Cañaris, lo que le causó problemas económicos y el calificativo de ocioso por preocuparse de las cosas de indios. Hoy es una rara joya bibliográfica nacional, el más antiguo estudio arqueológico del país. La historia se tornó su especialidad y, en el viaje que lo llevó por las Antillas, Francia, Suiza, Italia y España, estudió los archivos coloniales de este país, base de la fundamental obra Historia General del Ecuador. Formó a eminentes historiadores y una nueva generación de sacerdotes más a tono con la realidad de la época. Sirvió de puente y evitó el abismo entre dos mundos. El siglo XIX cerrado y tradicional y el siglo XX que inauguró con su influyente personalidad de sabio y sacerdote. Y finalmente tenemos a Marieta de Veintimilla. Nació en alta mar en 1858, mientras sus padres viajaban de Callao a Guayaquil. Huérfana temprana de sus dos padres, se educó en el Colegio de los Sagrados Corazones gracias a una beca otorgada por el presidente García Moreno. Cuando su tío, el general Ignacio de Veintimilla, fue proclamado dictador, Marieta ejerció como primera dama, pues su tío era soltero. Los salones del palacio se convirtieron en un centro de tertulias en las que se tocaba música y se leía las producciones literarias de los intelectuales quiteños. Auspició la construcción del Teatro Sucre para tener sitios de distracción fuera del hogar. Mientras su tío estaba en Guayaquil, Marieta se vio obligada a tomar el mando del gobierno en 1881. En marzo de 1882, valiente y arrojada, sofocó la insubordinación del ministro Bernaza pronunciando frases para elevar el ánimo de la tropa a favor del general. Asumió de hecho la presidencia y la jefatura del ejército mientras su tío se proclamaba dictador en Guayaquil, hasta que fue vencido por sus restauradores. Entonces, sufrió prisión y fue desterrada a Lima. Su vida de exilio fue modesta, pero muy activa culturalmente. Escribió ensayos para periódicos tanto limeños como del Ecuador, así como su polémica historia Páginas del Ecuador. Fue criticada por defender el gobierno de su tío, pero especialmente porque, siendo mujer, se atrevió a escribir. Tras el triunfo liberal, regresó a Quito e intentó vivir de la agricultura en su finca de Posmaquí. Las tertulias que celebraba marcaron un hito en la ciudad. En esa época escribió para los periódicos ensayos que abogaban por la educación de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos. En 1907, Marieta dictó una conferencia sobre psicología moderna en los salones de la Sociedad Jurídico-Literaria, ante un numeroso público. La participación de una mujer en un evento de esta índole fue un tema muy novedoso, pues se creía que el lugar de las mujeres estaba en el hogar y en la iglesia. ¿Qué tal? Ahora, vas a realizar la primera actividad que es responde en tu cuaderno. ¿Qué necesita nuestra comunidad para ser justa, incluyente y equitativa? ¿Cómo aportaron estos 4 representantes en la sociedad ecuatoriana? Y por la primera pregunta podemos decir, para que una comunidad sea justa, incluyente y equitativa, tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ponernos en los zapatos de los demás, aceptar las diferentes formas de pensamientos y físicas de las personas, enseñar a los más pequeños siempre con el ejemplo, ¿sí? Estos son unos cuantos ejemplos de lo que necesitamos para que nuestra comunidad sea justa, incluyente y equitativa. Ahora tú en casita vas a escribir más acerca de lo que tú pienses para que nuestra sociedad sea justa, incluyente y equitativa. Ahora, tenemos la siguiente pregunta que es, ¿cómo aportaron estos 4 representantes en la sociedad ecuatoriana? Y bueno, podemos decir que han aportado a la literatura ecuatoriana, a la rebelión y el liberalismo, a la inclusión femenina y a la cultura e identidad. Ahora, tenemos la segunda actividad que es, realiza el siguiente organizador gráfico, generar, desarrollar y concluir, sobre los 4 representantes significativos de nuestra cultura. Para generar, vas a generar 6 ideas principales sobre el tema, ¿verdad? Vas a desarrollar un mapa mental utilizando las ideas anteriores, incluye imágenes, conceptos y colores.
Y para concluir, vas a dar un mensaje sobre el tema que acabamos de revisar, ¿sí? Ahora yo les voy a dar un ejemplo de ello. Tenemos, para generar, que son 6 ideas principales, yo les he puesto como ejemplo, Juan Montalvo fue perseguido por pronunciarse en contra de los gobiernos de turno. Marieta Ventimilla dio paso para que otras mujeres se expresen por medio de la escritura. Federico González escribió la primera obra arqueológica del país y formó historiadores. Juan León Mera escribió el himno nacional del Ecuador a petición del gobierno. Aquí les he dado 4 ideas principales. Ahora ustedes van a pensar en 2 más para completar las 6 ideas que se nos pide en la actividad. Después tenemos que crear un mapa mental. Y yo les he puesto 4 representantes significativos del Ecuador. Juan Montalvo, Juan León Mera, Federico González y Marieta Ventimilla. Por Juan Montalvo les he puesto que nació en Ambato en 1832, fue exiliado en 1869 y escribía en contra de los gobiernos de turno, ¿sí? Recuerden que para realizar este mapa mental tienen que basarse de las ideas principales que tenían anteriormente, ¿sí? Además, tienen que colocarle imágenes y colores, ¿sí? Únicamente les he puesto por Juan Montalvo para que ustedes puedan desarrollar por Juan León Mera, Federico González y Marieta Ventimilla. Y finalmente la parte de la conclusión. Como acabábamos de ver, tiene que ser un mensaje que englobe todo lo que hicieron estos 4 representantes del Ecuador, Juan Montalvo, Juan León Mera, Federico González y Marieta Ventimilla. Por ejemplo, yo les he puesto la lectura realizada sobre los 4 representantes, Juan Montalvo, Juan León Mera, Federico González y Marieta Ventimilla, nos demuestra cómo a través de la literatura expresaban parte de la identidad de nuestro país, con obras, poemas, libros, reportajes y puntos suspensivos. Solamente les he dado la idea para que puedan concluir este mensaje sobre estos representantes que tanto han identificado a la cultura del Ecuador, ¿sí? Ahora, vamos a revisar el resumen para esta actividad número 2. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, lee sobre los 4 representantes significativos de nuestra cultura. En el texto integrado de estudios sociales del Ministerio de Educación del 7º año de Educación General Básica Media, páginas 30 a la 33. Tercero, responde en tu cuaderno, ¿qué necesita nuestra comunidad para ser justa, incluyente y equitativa? ¿Cómo aportaron estos 4 representantes en la sociedad ecuatoriana? 4. Realiza el siguiente organizador gráfico: generar, desarrollar y concluir sobre los 4 representantes significativos de nuestra cultura. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 2 de este proyecto 6, semana 3, que tiene como nombre Construir mi proyecto de vida. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete al canal. Que tengan un día excelente, niños y niñas. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes.